mi nombre es Claudia Jiménez, estamos en Red 101 para seguir acompañándote con temáticas que ayuden a tu bienestar. En esta tarea y con este propósito nos acompaña, como siempre, Fundación Santa Elena, y hoy tenemos como invitado al licenciado Federico Azeglio. Él es coach ejecutivo y vamos a estar conversando de qué es lo que ha sucedido después de la pandemia, ¿no? De esta sensación generalizada que todos tenemos de cierto desconcierto, diría yo, Federico, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado después de la pandemia con nuestra situación emocional, Federico? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Hola, Claudia. Bueno, como vos decís, la pandemia vino a ponernos un poco en shock, en jaque, y eso hizo que tomáramos un estado de conciencia que antes por ahí no, como se dice, veníamos en piloto automático, como que no nos damos cuenta. Nos obligó de alguna forma a salir de la zona de confort, una zona de confort que se habla mucho y que es muy difícil de romper o de ampliar, ¿no? Que también se habla de ampliar la zona de confort, llevando un proceso de expansión, ¿no? Pero hay una frase, yo lo que digo es que algo que venía sucediendo antes de la pandemia y hoy se marca también, que tiene que ver con a las personas hoy las subvaloramos, ¿no? Y ahí incluyo cómo hoy nos valoramos nosotros, cómo nos miramos nosotros y cómo miramos en base a eso al otro, y que en definitiva eso nos potencia o nos disminuye, ¿no? Y ahí un poco pongo un tema interesante que tiene que ver con el coaching, cómo observamos, qué tipo o clase de observador estamos siendo, ¿no? Primero para nosotros, para cómo nos miramos y cómo miramos al otro, en definitiva. Mi área de expertise es lo laboral, lo empresarial, y hoy te puedo decir que me entrevisto con muchas áreas de recursos humanos, con muchos gerentes de recursos humanos, y la verdad es que están un poco desconcertados, ¿no? Porque este estado de conciencia que nos despertó la pandemia, en donde estuvimos tan cerca al borde de la muerte, muchos en forma directa, en forma indirecta, familiares, amigos, conocidos, el mundo, las noticias, ¿no? Caos. Eso nos hizo, y a cualquier ser humano lo hace impulsar a salir a un estado de conciencia real, concreto, y que es el primer estadio para poder cambiar, modificar y de alguna forma transformar este observador que estamos siendo, ¿no? De nosotros, la realidad y del mundo. Bien. O sea que si algo positivo podemos rescatar es esto de empezar a mirarnos, ¿no? Totalmente. Y en este mirarnos, yo lo que observo es una sensación de agotamiento generalizada, de sentirnos víctimas del tiempo, de lo económico, de las relaciones, ¿no? Y quizás los planteamientos tengan que ver bastante con esto, ¿no? No sé qué opinas, Federico, de esta sensación de víctima que todos en mayor o menor medida tenemos. Sí, ahí también te engancho con un tema que tiene que ver con esto del estadio de la conciencia. El primer nivel tiene que ver con, estamos en un estado de miedo, ¿no? Tomamos conciencia y entramos en shock y empieza el miedo. El miedo en algunos casos nos paraliza, algunos, en otros salimos corriendo, bueno, algo bien del ser humano primario. Pero después vienen otros niveles y ahí es donde un poco también está todo muy atado y pasás de la víctima al protagonista, entendiendo que viene una etapa de aprendizaje, ¿no? Salí del estado de inconsciencia al estado de conciencia, entré al miedo, me paralicé, no resolví, algo sí, algo no, hice un balance y ahí empieza el aprendizaje como el primer
eyector hacia el proceso de expansión que decimos como en el coaching, ¿no? Donde empezamos a expandirnos, a conocer facetas que antes no conocíamos. Bueno, muchos nos hemos redescubierto en muchas situaciones. Como decía, en el ámbito laboral, en muchos casos para algunos ha sido una oportunidad, otros una crisis muy fuerte, en algunos casos una crisis realizada por un empleador que bueno, vio una situación compleja y obligó a salir de esta zona de confort. En otros casos les vino bien y aprovecharon de alguna forma ese retiro. Pero bueno, más allá de cualquiera de las situaciones, vino el miedo. Paso siguiente es el aprendizaje, ¿no? Creo que producto de eso y por... yo decía que le decía a mis hijos que son chiquitos, ¿no? Y me preguntaban cuándo se termina. De alguna forma simbólicamente les decía, bueno, ya cuando saquemos el barbijo, seguramente esto lo habremos superado en parte, ¿no? Porque hay muchas cosas que han venido para quedarse. Y bueno, así sucedió, y yo creo que estamos en el estadio perfecto para poder empezar ese camino de expansión. Muchas de las personas que estamos y convivimos y que trabajamos con otros, estamos siendo muy demandados por esta situación, ¿no? Justamente ya la espuma está bajando y hay que ver qué quedó, ¿no? Y en ese que quedó tiene que ver con este proceso de expansión, y ahí es donde los coaches estamos trabajando bastante codo a codo con los coaches, ¿no? Muy bien. Federico, y vos hablas de autoliderazgo. ¿Qué significa este concepto en asumir responsabilidad, ¿no? Por lo que estás comentando, de lo que se trata es de decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo sigo para adelante con todo esto? Uh-huh. Que acepto que es de determinada manera. Bueno, ahora, ¿cómo continuamos? ¿Qué significa el concepto de autoliderazgo, Federico? El concepto de autoliderazgo tiene que ver con un poco esto de mirarnos y de cómo estamos observando la realidad y cómo nos estamos observando. Se habla mucho del liderazgo, ¿no? Como título preponderante, pero para poder ser un buen líder y poder hablar de liderazgo y ejecutarlo, lo primero que tenés que hacer es liderarte a vos mismo, ¿no? En definitiva, conocerte, hacer procesos de insight que te digan de dónde estás bien, en dónde tenés que mejorar, qué tenés que potenciar, qué querés cambiar, qué querés transformar. Y una vez que hayas superado todo ese proceso de aprendizaje, que es muy fuerte, muchos lo llevamos así, es un proceso que nunca termina, ¿no? Pero aquellos que nos dedicamos a gestionar gente, personas, y en particular a coachar a otros, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos muy fuertemente, ¿no? Para poder después, en primera persona, en definitiva, comentar y poder estar sólidos a la hora de tener a alguien enfrente y poder charlar. Si hay una aclaración importante que tiene que ver, aquellos que nos escuchan, el coaching o el coach no te dice lo que tenés que hacer, no te recomienda, no te aconseja. De hecho, se dice que tenemos que ser sombras, ¿no? Porque la respuesta está en el otro, está en el coach sin lugar a duda, y es el que tiene que recorrer el camino, en definitiva. Así es. Creo que lo que hacen es un maravilloso acompañamiento, ¿no? Para que uno mire hacia adentro y descubra cuántas herramientas tiene para salir adelante, y que quizás con esta pandemia nos vimos, como vos decías, obligados a mirar hacia adentro, ¿no? A ver, ¿con qué recursos cuento? Porque obligadamente tuvimos que mirar hacia adentro, ¿verdad, Federico? Sí, tal cual. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Maravilloso aporte, y esperamos tenerte nuevamente por aquí, Federico. Dale, muchas gracias. Un placer. Igualmente. Continuamos. En un ratito más vamos a estar hablando de lo que significa la lectura, la educación, el conocimiento en nuestras vidas, junto a Marcelo Caballero, quien también viene invitado por Fundación Santa Elena. En un ratito continuamos.
Mendoza. Estás en 101.5. Red 101.